¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta oportunidad veremos el tema de medidas de dispersión. En el contenido vamos a encontrar desviación media, varianza y desviación estándar, coeficiente de variación. Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. Entonces, es un concepto importante porque acá vamos a ver, como mencioné anteriormente, tres parámetros que son referentes a esto, a la variabilidad. Entonces, para empezar, tenemos la desviación media, y es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones en relación de la media aritmética. Entonces uno puede decir qué tan extendidos están los valores en un conjunto de datos. Ese es un poco el sentido que se le puede dar. También, por ejemplo, yo puedo ver a su derecha en torno a la media. Entonces, la idea es ver cómo estos datos se puede decir se alejan de la media, ¿no? Y es importante de acuerdo al conjunto de datos que uno puede entrar en análisis. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ir haciendo, digamos, hincapié qué significa la desviación. Por mientras, podemos considerar las características. Una de las características que uno puede tomar en cuenta es que la suma de los valores absolutos es relativamente sencilla de calcular. También es engorroso trabajar con ella cuando se trata de poblaciones o muestras de grandes cantidades de datos, en, en datos no agrupados. ¿Ya? Bueno, cuando mayor sea el valor de la desviación media, mayor es la dispersión de los datos. Bueno, ese es otro concepto que también lo podemos utilizar en los otros parámetros. Hay que tomarlo en cuenta. La desviación media, al tomar los valores absolutos, mide una observación sin mostrar si la misma está por encima o por debajo de la media. Entonces, eso también es importante señalar porque no estamos considerando signos. Bueno, seguramente en algún ejemplo vamos a ver algo relacionado con eso, ¿no? Tenemos la fórmula, por ejemplo, de datos no agrupados. Y acá podemos ver que definimos la desviación media como dm mayúscula, ¿no? Tenemos la sumatoria en cuanto a la diferencia que existe de los datos respecto a la media dividido por el número total de datos, ¿no? Entonces, para ir, digamos, definiendo algunos puntos, tenemos x sub i, que es el valor de cada observación. Entonces, un primer dato se puede decir, ¿no? Después tenemos el valor de la media aritmética, que es x barra, tenemos n minúscula, que es el conjunto de elementos, y tenemos el valor absoluto. ¿Ya? El valor absoluto lo tenemos que entender de la siguiente forma. Si yo tengo, por ejemplo, una diferencia en este caso, ¿no? Voy a señalar la diferencia que está acá, que es 4 menos 6, ¿de acuerdo? 4 menos 6 es diferencia. Entonces, al hacer la resta me da un valor negativo, pero el valor absoluto, cuando yo considero, lo considero la operación en valor absoluto, significa que yo no voy a tomar en cuenta el signo. Entonces yo voy a tomar en cuenta la magnitud. Entonces en este caso sería 2. Luego tenemos 5 menos 1, me da 4. Tampoco voy a tomar en cuenta el signo. Así que mi valor es 4, la magnitud.
por ejemplo, también acá hay otro que es en cuanto a que yo tengo el valor menos 2 y de la misma forma, magnitud es 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido del valor absoluto. Eh, es la magnitud del número más no el signo. No se considera el signo. Ok, acá tenemos un ejemplo en donde podemos aplicar la fórmula anterior y también hagamos la aclaración porque me da la impresión que quizás no está tan claro la nomenclatura que se usa en la fórmula. Y acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos un signo que es de sumatoria. ¿Qué significa el signo de sumatoria? Es que yo considero todos los datos en esta operación, ¿no? Porque el signo de sumatoria está referido a la diferencia en valor absoluto. Entonces yo voy a considerar, mientras yo tenga, por ejemplo, n cantidad de observaciones, yo lo puedo generalizar de esta forma. ¿Ah? Entonces, la sumatoria va a sumar todas las operaciones que estén en relación a las observaciones. ¿Ya? Y estas observaciones se opera también con la media aritmética. Entonces, acá un poco engorroso quizás de ver la aplicabilidad. Pero veamos un ejemplo mejor. Tenemos el número de pacientes atendidos en emergencia en una clínica privada de la ciudad en un periodo de 8 días. Entonces ahí tengo el número de pacientes y hay que calcular la desviación media. Tengo la fórmula, ok. Entonces vamos. En relación al ejemplo, lo primero que hay que hacer es determinar la media aritmética, ¿cierto? Entonces, apliquemos la fórmula. Y la primera fórmula que tenemos que aplicar justamente es de la media aritmética. Tenemos que la sumatoria de cada uno de estos elementos. Los sumamos y luego dividimos por el número de elementos que son 8. El valor que nos da es 4,25. Pero hay que colocarlo en contexto, ¿cierto? Significa que es un promedio de 4 personas. Entonces, acá el decimal no tiene mucho sentido. Entonces, hay que hacer la acotación respecto a eso. Uno se tiene que situar en el contexto. Entonces, si hablamos de personas, obviamente tienen que ser principalmente tenemos que definir la media aritmética para luego eh, evaluar, la fórmula, ¿no? Ya. Ahora, para poder desarrollar esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula de la desviación media, tenemos que organizarlo y lo podemos organizar a través de la tabla que tengo acá abajo. Tengo los valores, la variable, ¿no? Y tengo la operación en valor absoluto. Entonces, si yo considero el primer valor, que es 3, le restamos la media aritmética, me da menos 1,26. Como está en valor absoluto, lo dejamos en 1,25, ¿verdad? Es 1,25. Luego, seguimos con el segundo valor, es 1 menos el 4,25, me da menos 3,25. En valor absoluto es 3,25. Ok. Entonces así yo puedo ir calculando esa operación y obtengo, digamos, los valores que me interesan. ¿Cuál es el sentido de esto? Sumar todos los valores, porque la fórmula nos dice, acá está el signo sumatorio, ¿cierto? Tenemos el signo sumatorio y nos está indicando que tenemos que sumar cada uno de estos valores, cada valor, y vamos a tener, digamos, la sumatoria de los valores absolutos, que es 16,50,
y al cual lo dividimos entre 8. Bueno, acá obtenemos la desviación. Pero también aquí, como les mencioné anteriormente, es 2,06, pero se trata de personas. Entonces, deberíamos tener, digamos, en unidades enteras, ¿no? 2. Bueno, un poco acá para hacer un poco la explicación. Yo tengo la media, ¿cierto? La media que corresponde, ¿cierto? Y el sentido que tiene este valor de 2,06 es que es un promedio de todas esas distancias, digamos, numeral, que, que se encuentra, digamos, que se encuentra lejano a la media aritmética, ¿ya? Entonces, esa es la importancia, que al final uno va teniendo valores en relación a la, por ejemplo, a la media aritmética, ¿cierto? Podemos tener valores en relación a la media aritmética porque obviamente, como ustedes saben, es una medida central y obtenemos un promedio de todos esos valores. Entonces, cuando tan alejados estén cada uno de estos valores, se puede ir definiendo, ¿no? Pero ese alejamiento de la media aritmética lo podemos cuantificar en un promedio. Y ese promedio es este valor de la desviación media. Entonces, lo que nosotros podemos decir o interpretar respecto al ejercicio, se observa que la desviación media es de 2,06, bueno, en rigor, ¿no? Por día, es decir, que el número varía en promedio en 2,06 pacientes por día respecto a la media aritmética. Entonces, eso es importante señalar. Es un promedio que está respecto a la media aritmética, ¿ya? Entonces, después nos vamos a encontrar con otros parámetros que también eh, tienen algún sentido desde el punto de vista de la variación de estos datos, ¿ya? Ok. Sigamos. También podemos calcular la desviación media respecto a datos agrupados. Entonces, lo primero que hay que determinar es identificar qué contiene la fórmula. Entonces, yo una de las cosas que estoy manifestando en los ejercicios que tendrán que hacer es la identificación de parámetros o términos que contiene la fórmula. Porque si no sabemos qué nos está pidiendo la fórmula, imposible que puedan realizar el ejercicio. Entonces, lo primero es saber, como les menciono, qué significa cada término. Por ejemplo, tenemos la f sub i, que es la frecuencia de cada intervalo, ¿ya? Tenemos la x sub m, que es el valor de cada marca de clase. Ya es un término que ya lo conocemos. También tenemos la media aritmética, que obviamente ya lo conocemos, y el número de elementos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que, insisto, dentro de los ejercicios, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar los términos de la fórmula. Y de ahí ya tenemos un punto de partida. Bueno, podemos aplicar esta fórmula al siguiente ejemplo, y es calcular la desviación media de las calificaciones finales en la asignatura de matemáticas de un curso de 40 estudiantes. Y acá tenemos una tabla en donde están por rango o intervalo, en donde tenemos las frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, acá en la solución, ¿qué podemos ver? Y ya esto de alguna forma hemos revisado y sabemos cómo un poco operar con esto, ¿no? Determinamos la frecuencia, acá está dada, de cada intervalo, tenemos la frecuencia ahí, y tenemos la marca de clase, también está dada
la forma de calcular, o sea, ustedes ya deberían saber. Y esta parte de la media aritmética también es la misma y utilizamos, digamos, los datos que tenemos, ¿cierto? Para el primer intervalo sería F, sería F1, ¿no? O hacerlo más simple, 2 por 1. ¿Por qué? Esta es la marca de clase y esta es la frecuencia, ¿no? 2 por 1, 2. 4 por 3, 12. Y así sucesivamente vamos a obtener cada uno de los valores. Acuérdense, el signo de sumatoria. Este signo es, digamos que sumamos todos los resultados de esta operación y obtenemos en este caso 256 como valor. Ok. Ok. Entonces ya tenemos, digamos, el cálculo de la media aritmética, ¿no? Tenemos el valor de la sumatoria, que es 256, dividido por el número de elementos, que es 40, ¿no? Entonces eso nos da una media aritmética de 6,4. Ok, entonces organizando ahora la tabla, que hay que organizarla, de acuerdo a los intervalos. Tenemos el primer intervalo, la frecuencia, la marca de clase, y acá donde empezamos a hacer la aplicación de la fórmula, ¿no? Tenemos que la primera marca de clase es 1, que acá, digamos, podemos ver, ¿no? Es 1. Entonces, menos la media aritmética me da menos 5,4. Pero acuérdense que este es valor absoluto. Sería 5,4. Después tenemos el siguiente valor de la marca de clase, que es 3, menos la media aritmética me da menos 3,4, pero como tengo valor absoluto es 3,4. Y así sucesivamente yo puedo ir calculando cada intervalo. Ahora, seguimos con la otra parte de la operación, ¿cierto? Entonces tenemos el valor que recién calculamos, pero ahora le multiplicamos por la frecuencia. La frecuencia está acá, que es para el primer intervalo, 2. Entonces tenemos 2 multiplicado por 5,4, que es el valor de la anterior operación, y nos da 10,8. Después seguimos con la segunda parte o segundo intervalo, que es 4, y este 4 lo multiplicamos por 3,4 porque es el producto de la operación de valor absoluto, ¿sí? Y nos da 13,6. Y así sucesivamente vamos calculando. Y como en la fórmula tenemos, ¿cierto? Acá está la fórmula, que tenemos que hacer la sumatoria de todo esto, ¿no? De la parte de arriba, que corresponde a esta parte en la tabla, ¿no? Entonces, acá ya incluí, digamos, el resultado. Pero bueno, acá está el resultado de la sumatoria, que es 71,2. Al 71,2 lo dividimos por 40 y nos da 1,78. ¿Ok? Entonces esto está referido al promedio, en este caso, que cada uno de estos valores está, digamos, distante, ¿no? Entonces, y como dice una de las características, mientras más lejos, más grande la desviación media, es mayor la variabilidad. Entonces, es un tema que hay que considerar. ¿Ok? Entonces, sigamos con el... Bueno, el tema de la varianza es otro tema que es importante que nosotros veamos en la medida de dispersión. La varianza se define como el cuadrado de la desviación típica y viene dada en consecuencia como sigma al cuadrado.
Cuando sea necesario distinguir, por ejemplo, de lo que es la varianza respecto a la población y respecto a la muestra, nosotros podemos identificar la de la población como sigma al cuadrado y la de la muestra como s al cuadrado. La varianza también es un número que no es negativo, obviamente porque son números que están al cuadrado. Ahora, algunas consideraciones que podemos hacer respecto a las características. Para su cálculo se utilizan todos los valores. No se ve influenciada por valores extremos. La varianza indica el grado en que están dispersos los datos en una distribución. A mayor medida de la varianza, mayor dispersión, ¿no? La varianza es un número muy grande con respecto a las observaciones, por lo que con frecuencia se vuelve difícil para trabajar. Bueno, es una consideración que luego la vamos a retomar. Debido a que la varianza se expresa, debido a que la varianza se expresa en términos de los datos originales elevado al cuadrado, el resultado tiene unidades de medida al cuadrado, lo cual no permite una apreciación lógica. Eso también lo vamos a retomar. Para solucionar las complicaciones que se tienen en la varianza, se halla la raíz cuadrada de la misma. Y eso está muy relacionado con lo que es la definición. Ahora, bueno, miren, acá yo tengo un ejemplo que es respecto a la media aritmética. La vamos a colocar acá como media aritmética. Todo lo que es la línea en rojo, que está con puntos, vamos a definir qué es la media aritmética. Entonces, ¿qué tenemos? El valor 1 tiene cierta distancia a la media aritmética. El valor 2 también. El valor 3. Y así nosotros podemos ir indicando que cómo es la distribución que tenemos. Esto es importante porque la media aritmética se convierte en un referente para poder entender, digamos, la distribución de datos. Entonces, por eso que el cálculo también va en relación a la media aritmética, el valor que uno calcula. Entonces, es importante señalar que en la medida que yo tenga una dispersión de datos respecto a la media aritmética, yo tengo que saber interpretar eso. ¿Y cuál es el indicador preciso? En este caso podría ser la varianza. Pero eso luego lo vamos a conversar porque estamos hablando de medidas de dispersión. Y sí, se puede utilizar, pero quizá en algunos casos la más idónea no va a ser la varianza, sino que puede ser, por ejemplo, la desviación estándar. Pero hay que considerarla como una herramienta que nos puede servir. Bueno, entonces podemos identificar algunas fórmulas que nos van a servir para poder entender este concepto de varianza, ¿ya? Tenemos varianza para población y también para muestra. Bueno, también tenemos que considerar que podemos utilizar sobre datos no agrupados la varianza para población, que es sigma al cuadrado, y para muestra, que es esa S al cuadrado. Y acá un poco se está, digamos, definiendo, ¿no? Tenemos varianza de la población, que está acá, tenemos la varianza de la muestra, que está acá. ¿Ok? ¿Qué otro dato? Bueno, tenemos los valores de observación de la población, que es X sub Y, ¿cierto? También tenemos la frecuencia de cada intervalo, que son para datos agrupados. Tenemos la media aritmética de la población, que es mu. Tenemos el número de observaciones de la población. Tenemos la media aritmética para la muestra y tenemos el número de observaciones, ¿cierto? Bueno, acá hay una diferencia en la fórmula respecto a la muestra y la población, ¿no? Hay algunas letras que se cambian, pero
se entiende el contexto. Lo nuevo acá es que tenemos n-1 en la parte de las muestras. Bueno, eso ya viene y se refiere en el contexto de la fórmula. Y la idea es que estos datos sean lo más representativos posible y es por eso que utilizan un n-1, ¿ya? Porque son datos, son cantidades de datos más pequeñas. Ok. Para entender un poco más lo que es este tema de la varianza, vamos a hacer un ejercicio que ya lo hemos visto, pero vale la pena aplicarlo y así poder entender un poco mejor lo que es la varianza. Entonces tenemos el caso de el número de pacientes que se atienden en una clínica en un periodo de 8 días. Entonces ya nosotros hemos calculado la media aritmética y ya sabemos cuál es la fórmula, ¿cierto? Este es el primer paso para proceder con la fórmula de la varianza. Entonces ahí tenemos la fórmula, hacemos la sumatoria de los valores y luego la dividimos por el número de observaciones o elementos que tenemos, ¿no? Y esto nos da 425. Ahora, acá tenemos la fórmula, pero está aplicada para el caso de una muestra. ¿Ok? Vamos a considerar que estos valores han sido sacados en base a una muestra. Entonces, lo que vemos es que tenemos un signo sumatorio y tenemos que aplicar esa indicación. ¿Cómo lo hacemos? Es, primero que nada, como yo les mencioné, hay que identificar los términos. Este X sub Y es el primer término que nosotros vamos a aplicar la operación de X sub Y menos la media aritmética. Entonces, el primer término sería 3. La media aritmética es 425. ¿Ya? Hacemos la operación, la resta, y nos va a dar un número, el cual lo vamos a tener que elevar al cuadrado. ¿Cierto? Por ahí tenemos que empezar. Luego, el segundo número, que es 1 menos la media aritmética, elevado al cuadrado, ¿cierto? Lo sumamos nuevamente y seguimos con el siguiente número, que es 5, o elemento, menos la media aritmética, ¿ya? Así tenemos que ir manejándonos hasta hacer la sumatoria completa, ¿ya? Y abajo tenemos n-1. N es el número del elemento, que es 8, menos 1, nos quedaría 7, ¿cierto? Entonces, la sumatoria que vamos a encontrar de la parte de arriba es 47,5 o 47,50. Eso se divide por 7 y nos da alrededor de 6,79 pacientes al cuadrado. Ojo con eso, ¿eh? Se mantienen las unidades en las cuales se está exponiendo esto, ¿ya? Ok. Sigamos con, digamos, con el siguiente ejemplo. En el anterior lo realizamos, desarrollamos para datos no agrupados. Ahora vamos a considerar datos agrupados, que también es un ejemplo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, acá tenemos los intervalos, ¿cierto? Que nos dan, y es respecto a las calificaciones. Tenemos la frecuencia, tenemos la marca de clase, tenemos la operación de f sub i por x sub i, ¿ya? Entonces, lo que cabe acá es calcular la media aritmética. Y acuérdense que nosotros teníamos una fórmula también para calcular la media aritmética en datos agrupados. Entonces, acá ya yo tengo la sumatoria de esto, porque hay que hacer la sumatoria, y me da 256 dividido por 40. La media aritmética es 6,4. ¿Ya? Ahí tenemos. Ok. Bueno, tenemos el siguiente cuadro donde tenemos que interpretar y aplicar, digamos, lo que corresponde a la fórmula, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia, la marca de clase, y acá donde tengo la operación.
Entonces tengo la primera marca de clase, que es 1, menos la media aritmética, es 6,4. Y esto lo tengo que llevar al cuadrado y me da 29,16. Después tengo el segundo término, que es la marca de clase, que corresponde a 3, menos 6,4 elevado al cuadrado me da 11,56. Y así sucesivamente yo voy haciendo el cálculo. Luego, acá yo tengo que aplicar, digamos, lo que es la frecuencia con la operación que hice recién. Entonces la frecuencia que yo tengo es 2, multiplicado por 29,16 me da 58,32. La otra que tengo es frecuencia, ¿no? Es 4, ¿cierto? Multiplicado por 11,56 me da 46,24. Y así voy estableciendo, digamos, la operación y voy calculando. Para sumar todo esto, tengo que sumar y me da 193,6. Eso sería la parte de arriba, de la operación de arriba. Sin embargo, abajo sabemos que el número total de frecuencia es 40 menos 1. Y bueno, sacamos el valor de la varianza, ¿cierto? Y nos da 4,96 puntos. Eso sería, digamos, con datos agrupados. Bueno, otro tema es la desviación estándar. Y es la medida más frecuente usada de variabilidad y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Algunas características expresan la cantidad de variabilidad promedio en una distribución. Permite determinar cómo se distribuyen los valores en relación con la media. Es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Respecto a otro parámetro que es la varianza. Pero la idea de esto es que algo comentamos que la varianza, como está al cuadrado, normalmente da valores bastante altos. Y es un poco incómodo, digamos, hacer alguna interpretación cuando los valores son muy altos. Incluso de los mismos datos que uno tiene. Entonces, en estos casos uno recurre a la desviación estándar, porque uno aplica la raíz cuadrada y obtiene esta desviación estándar. Bueno, para solucionar las complicaciones que se tienen con la varianza, se halla la raíz cuadrada de la misma, es decir, se calcula la desviación estándar y se define, digamos, el valor y con eso conlleva a determinar también unidades más reales, más simples, ¿no? Si yo tengo centímetros cuadrados, ya van a ser centímetros. Entonces, esas unidades son más simples y es prudente, eh, eh, digamos, manejarse de esa forma. También dentro de esto, digamos, de la definición estándar, hay ciertos teoremas que, digamos, que ayudan un poco y se puede considerar el de Chebyshev. Y esto, digamos, hay que hacer una consideración. Hay una fórmula que uno puede utilizar de este teorema, pero está recomendada para valores que están muy fuera de lo normal, ¿ya? Entonces, en esas condiciones se podría utilizar. Y tiene porcentajes, digamos, y condiciones como las que estamos viendo acá, un poco diferentes. Pero, sin embargo, hay otra que también se puede deducir o se puede rescatar de este teorema, que son, digamos, las reglas empíricas, ¿no? Que se atribuyen más a condiciones de datos que son más normalizados. ¿Qué quiero decir con datos normalizados? Que obedecen a una conducta, digamos, por ejemplo, que ya está definida y se puede probar, y son las normas o reglas empíricas, ¿ah? Que obedecen a la campana de Gauss. Entonces, en esas condiciones podemos aplicar un poco lo que es este teorema con ciertos porcentajes y cierta terminología. En este caso, mu es
la media aritmética para la población y sigma es la desviación estándar para la población. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a visualizar, por ejemplo, la campana de Gauss y vamos a ir viendo de que el comportamiento que uno puede alcanzar digamos, en el sentido de datos ya más normales, más eh, accesibles, que sí se puede llamar, ¿no? Entonces, acá podemos decir de que esto se puede ver de la siguiente forma. Se tiene la campana de Gauss, como ustedes ven. Entonces, acá lo que vemos es que, si bien es cierto, supongamos que todos los datos que tenemos están dentro de esta gráfica, ¿no? O concuerdan de acuerdo a estas gráficas. Entonces, podemos tener la media, bueno, acá se está usando la poblacional, y podemos considerar que en ciertos, digamos, intervalos, por ejemplo, acá yo tengo mu más sigma y mu menos sigma, mu más sigma. Entonces, todos estos datos que yo puedo considerar están dentro de este intervalo que van a ser alrededor de un 68%. Cuando yo tengo, por ejemplo, otro rango donde tengo 2 veces la desviación estándar, lo voy a considerar dentro de otro intervalo. Y este intervalo, estos datos van a estar, digamos, distribuidos en un 95%. Ya teniendo otro intervalo que es mu más 3 sigma o desviación estándar con respecto a mu menos 3 desviaciones estándar, yo tengo una distribución del 99%. O sea, en la medida que uno va estableciendo estos intervalos, uno va viendo cómo se van distribuyendo estos datos. ¿Ok? Entonces, para la fórmula, por ejemplo, para la desviación estándar, ya algo mencioné, sería la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, digamos, en el escenario de la población y en el escenario de la muestra, yo tengo que la raíz cuadrada aplicada sobre la varianza de la desviación, de la varianza muestral. Eso, digamos, se puede leer de esta forma. Bueno, vamos a aplicar un poco lo que es la desviación estándar referente a algunos ejemplos que ya hemos visto. Tenemos, digamos, en sí la fórmula, ¿no? Es un poco simple que nosotros podemos identificar. Esta es una desviación estándar en función de la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado respecto a la población. Después tenemos acá la desviación estándar igual a la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado respecto a una muestra o a una situación de muestra. Como les mencioné anteriormente, nosotros habíamos calculado, por ejemplo, la varianza muestral que refería a un ejemplo en donde se analizaba la atención de la clínica durante 8 días. ¿Cuántas personas se podían atender, ¿no? Entonces, vemos acá el cálculo aplicando la fórmula de la varianza muestral y obteníamos la varianza de 6,79 pacientes al cuadrado. Entonces, acá si nosotros aplicamos la raíz cuadrada, nos va a dar 2,61 pacientes. Bueno, ya mencioné que en el caso de personas tienen que ser números enteros, ¿no? Entonces,
Eh, bueno, depende mucho cuál es el criterio, pero podemos en este caso aproximar a 3, por ejemplo, podría ser. Y en el caso, y antes se debe de decir también, este es un ejemplo de datos no agrupados, ¿ya? Eso también hay que considerar, ¿ah? En el otro caso, tenemos la fórmula de la varianza muestral de datos agrupados, es bueno decirlo, y está en relación a un ejemplo donde se analizaba las calificaciones, ¿ya? Entonces teníamos una varianza de 4,96. Acá sí podríamos hablar de puntos, ¿no? Y no necesariamente aproximar, porque eh, es una ponderación de puntos o de calificación puede ser también. Entonces vemos que la desviación estándar aplicando la raíz cuadrada nos da 2,23 puntos. ¿Ok? Entonces eh, pensemos de esa forma, ¿no? Cuando aplicamos esta forma. Otro concepto importante es el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación se puede medir a través de un cociente, en donde podemos tener la desviación estándar y la media aritmética, expresada en una proporción o en un porcentaje. ¿Qué características podemos tener acá? Se utiliza cuando no es posible una comparación directa de dos o más medidas de dispersión y muy útil cuando los datos están en unidades diferentes. Bueno, es así que nosotros, tratando de medir la dispersión, podemos acudir a esta herramienta estadística que nos dice en porcentaje o en una proporción eh, eh, la, la dispersión o variabilidad que puedan tener los datos. Entonces, por ejemplo, la fórmula que nosotros vamos a utilizar, primero definimos a coeficiente de variación como CV. Tenemos que la desviación estándar SS sobre el valor absoluto del promedio. Esa sería la proporción. Pero luego, si nosotros multiplicamos por 100, esto lo podemos obtener en un porcentaje, de acuerdo, que puede ser útil. Y como les mencioné, el coeficiente de variación es CV, esa es la desviación estándar y tenemos el valor absoluto de la media aritmética. Para ejemplificar este concepto, vamos a considerar un ejemplo anterior. Tenemos los datos, ya anteriormente habíamos calculado la media aritmética o el promedio, tenemos la varianza, ¿cierto? 6,79 pacientes al cuadrado y tenemos la desviación estándar que es 2,61 pacientes. Ok, ahora aplicando la fórmula, reemplazamos 2,61 dividido respecto al valor absoluto de la media. Eso nos da la proporción 0,61. Ahora si lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, nos da 61% de, digamos, de dispersión, ¿ya? En relación a los datos que tenemos. Tenemos el otro ejemplo en donde consideramos las calificaciones de los estudiantes. También habíamos sacado la media aritmética, 6,4. Y tenemos la varianza, 4,96, ¿cierto? Puntos al cuadrado, la varianza. Y tenemos la desviación estándar, que nos da 2,23.
Luego, al hacer el cálculo, nos da 2,23 dividido por 6,4, nos da 0,35 la proporción, y aplicando el 100 para sacar el porcentaje, nos tendría que dar un 35%. Bueno, hasta acá llega esta presentación. Espero que esta, este estudio de los documentos bases se le haga más fácil. Yo espero, digamos, en la videoconferencia explicar un poquito más sobre este tema y otros que tengamos que ver. Eh, a continuación les dejo estas preguntas, espero que ustedes las puedan leer. Hay bastante información en esta presentación, así que creo que sería conveniente que ustedes lean esta pregunta y traten de contestar. Y como les dije anteriormente, llegamos hasta acá con esta presentación y nos estamos viendo en una próxima ocasión, que debe ser la videoconferencia. Bueno, que pasen bien.